Buenas tardes para todos los que me siguen en mi canal de YouTube. Hoy voy a grabar una entrevista con un amigo que ya es la segunda vez que participa en mi canal. Si lo quieren conocer, a toda la carrera, que tiene etapas brillantes, fue como 21 veces campeón de su país, fue jugador olímpico, maestro internacional, fue presidente de la federación de su país, el querido Uruguay. Estoy hablando del maestro internacional Bernardo Rosselli. Bernardo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Federico. Para mí es un placer estar en contacto contigo. Tenemos pendiente un abrazo cuando nos veamos, pero siempre estamos en contacto o vía Zoom, como en este caso, o vía WhatsApp. Pero siempre estamos juntos. Gracias. Bueno, para los que siguen mi canal, en el video número 100 yo le rendí homenaje a Víctor Korchnoi. Con la colaboración yo contaba su vida y el maestro Fide Reides mostró un poco de su ajedrez. Cuando vean este video publicado, que todavía no dijimos a quién va homenajeado, van a encontrar, por ejemplo, la colaboración del gran maestro Walter Arencibia y yo conté la vida de Paul Morphy y él mostró un poquito de su ajedrez. También van a ver, con esta temática igual que hoy, la vida de Paul Keres, explicado un poco el ajedrez por el maestro FIDE Juan José Converset. La vida de David Bronstein, un campeón sin corona, igual que Keres, explicado por Dolezal. Y la vida de Petrosian, rival del que vamos a hablar hoy, explicada por el maestro FIDE Gustavo Águila. Hoy le vamos a rendir homenaje, perdón que no me ponga de pie, al ex campeón del mundo Boris Spassky. Contale a la gente por qué cuando yo te pedí ayuda y yo te dije, Bernardo, quiero que me ayudes para analizar un poco de ajedrez de alguna gloria, ¿por qué elegiste Boris Spassky? Explicarle a los chicos que estudian por computadora y nada más, ¿quién fue Boris Spassky? Bueno, mi contacto con Boris Spassky fue en el inicio del match con Filler en 1972. Yo tenía apenas 7 años y entonces en mi casa mi viejo era muy hincha de Spassky y mi hermano mayor Diego, mi viejo se llamaba Diego también, mi hermano mayor era hincha de Filler. Y nosotros empezamos a idolatrar a Filler, como le sucedió a todos en su momento. Pero a medida que empecé a conocer sobre la vida de Spassky, me di cuenta lo que yo me había perdido. Spassky era un auténtico caballero de este juego. Es decir, una persona muy afable, muy abierta, y además una persona que estaba, la competición y la competitividad está por encima de lo que fueran premios y todo lo demás. Y aparte te voy a contar otro detalle. Spassky, acá en Uruguay vivió durante muchos años Manuel Dienaborian. Manuel Dienaborian, los argentinos más veteranos recordarán que era un jugador del club Vélez Sarsfield. Y en la década del 60 se vino a vivir a Montevideo. De hecho, jugó algunos encuentros Peñarol de Montevideo contra Vélez Sarsfield, jugando por Vélez Sarsfield, y después hubo otros periodos que terminó yendo a jugar representando equipos de Uruguay a la Argentina. Estoy hablando de ajedrez, por supuesto, ¿no? Entonces Manolo era ferviente admirador de Petrosian y jugaba a todas sus aperturas y tenía ese estilo bien de armenio, orgullosamente armenio. Y él una vez me comparó con Spassky de acuerdo a mi estilo y mi manera de jugar con esa forma de generar tensiones en la posición y por aquella agudeza táctica que supimos tener, ¿no es cierto, Federico? Y eso me terminó de convencer, en definitiva, de observar a Spassky. Después, cuando leí el libro sobre el match, todos los libros que hay sobre el match Filler y Spassky, me di cuenta que Spassky era el auténtico. Si bien Filler era fue mejor jugador en ese momento, Spassky era el auténtico deportista, ejemplo que debemos seguir en ajedrez. ¿Querés contar la anécdota del árbol? Bueno, Spassky visitó Uruguay. Bueno, jugó en Mar del Plata en 1960
y luego visitaron a Uruguay eh, con, junto con David Bronstein. Recordarán los más estudiosos o memoriosos que en 1960 se jugó en, creo que fue en Mar del Plata, un Sí, te torneo cuento. internacional. ¿Eh? Ese torneo es el primer torneo que se conocen, Spassky y Fischer. Terminan los dos con 13,5 de 15. Empatan en el primer puesto. Sale primero Spassky, segundo Fischer. Spassky le gana la partida individual, un gambito de rey. Tercero salió David Bronstein, como bien decís vos, con 11,5 de 15. Ese fue el 23 Torneo Internacional de Mar del Plata. Se jugó entre el 29 de marzo y el 15 de abril de 1960. Qué notable, qué cantidad de datos que estás tirando. Y lo curioso es que Fischer publicó la partida esa. Están en mis 60 memorables juegos. Está ese Gambito de Rey que le ganó, que Boris le ganó. Y después de eso vinieron por Uruguay, estuvieron haciendo una gira, estuvieron por Paysandú y Boris tendría 23 años más o menos, 22, 23 años, se trepaba a los árboles y andaba muy jovial. Y Bronstein le dijo a Estrada, a través de Walter Estrada, 9 veces campeón uruguayo, que se encargaba de hacer de cicerone de todos los maestros que venían al Uruguay. Don Walter los acompañó, inclusive en la gira esa que era por Paysandú, y Bronstein le dijo, ese muchacho que está ahí va a ser campeón del mundo. Ya se lo había anunciado Bronstein, se lo había anunciado a, a Estrada, digamos que fue 9 años antes de que eso sucediera, ¿no? Sí, un ojo, un olfato. Bueno, Están los que saben y los que no saben, ¿viste? hay una anécdota futbolística que un día le dicen a un periodista, che, mirá, venía a ver a Maradona cómo juega. Entonces lo ven jugar en Cebollitas y un periodista, que no lo voy a nombrar para no quemarlo, dice, no, pero este chico no tiene futuro, es gordito, le pega con una sola pierna. Y Macaya Márquez lo mira y le dice, pero si le pega con las dos piernas se cae, déjalo que le pegue con una sola que lo hace bien. O sea, ¿para qué querés que le pegue con las dos piernas? Con que le pegue con una alcanza. Sí, sí, mira, por eso están los que se dan cuenta y los que saben y los que no. Y Bronstein, fíjate tú que habla de Spassky, pero no en el mejor momento de Spassky, que ya cuando comience tu reseña, tú sabes que la carrera de Spassky comenzó muy bien, con grandes perspectivas, y después tuvo una serie de fracasos que lo vamos a comentar a medida que vayamos conversando sobre la biografía. Pero contame un poquitito vos por ejemplo, dónde nació Spassky, Ahora en lo qué voy a fecha. contar, ahora lo voy a contar eso. Pero antes de eso, porque hay pequeñas pinceladas que cuento en otros videos, pero toda la gente no tiene la obligación de ver todos los videos. Entonces cada tanto repito lo mismo, porque si se perdieron otros videos lo pueden ver en este, por ejemplo. A mí lo que me sorprende en estos videos que estoy haciendo de colaboración con los maestros, por ejemplo, Korshnoy y Petrosian y Spassky tuvieron que vivir la invasión nazi en la Unión Soviética. Entonces, por ejemplo, Korshnoy tenía que buscar entre los muertos vales de comida. Petrosian trabajó en un salón de barrendero. Eh, Petrosian, por ejemplo, no era sordo, tenía Era sordo de un oído, pues. tenía una discapacidad. Tal tenía tres dedos en una mano. Es verdad. Bronstein, no te digo que era casi no vidente, pero cuando lo quisieron revisar para el ejército le dijeron, vos con tu visión no llegás muy lejos. Y es increíble, porque ahora los chicos están 10, 12 horas por día, también tienen 2.800 de lo cómodo en su casa, pero esa generación que nació en la década del 30 o antes,
todo lo que tuvieron que vivir de las penurias de la Segunda Guerra Mundial, la hambruna, y cómo se sobrepusieron a todas esas desventajas. Por ejemplo, Keres tenía que jugar ajedrez por correspondencia porque en su casa no había un libro de ajedrez, uno no había. Y llegó a ser un campeón sin corona. Mirá, No me canso de repetirlo. La desventaja que tenían esos muchachos, del hambre que tenían y al nivel que llegaron de la nada, es impresionante. bueno, también es cierto que hay un detalle detrás de todo eso. Tú sabes que el talento en cualquier disciplina se compone de lo que son ciertas capacidades o facilidades para ejercer esa disciplina, sea cual sea, fútbol, en este caso el ajedrez. Para el ajedrez, uno, bueno, podemos decir que tiene que tener capacidad de cálculo, memoria, es decir, resistencia física, y podemos seguir enumerando autocontrol, buenos nervios, podemos seguir enumerando 10, 12, 15 cosas, pero hay dos aspectos fundamentales en el talento que no están, que la gente habitualmente no los describe. El primer factor es el que estamos hablando ahora, es eh, el valor del esfuerzo y el valor del sacrificio, ¿no? Es decir, uno ya temprano aprendió que para esto, para llegar a ser bueno, uno tiene que esforzarse mucho, ¿no? Hay que esforzarse mucho. Y segundo, este atributo que tampoco se menciona habitualmente es tener el afán de superación, tratar de ser hoy mucho mejor de lo que fuiste el día de ayer. No mucho mejor, siendo un poquito mejor de lo que fuiste ayer, ya alcanza. Y todos los días intentar superarse. Esos dos atributos no los pone en el talento. Entonces, yo creo que esa generación que nació tan golpeada o con ciertas desventajas, aprenden el valor de la situación de lo que les costó ganar. Entonces, eso, aprender tempranamente, esto me costó mucho, sin duda los va a hacer mejores. Amén de que también coincidamos. Lo que se llama, eh, mm, ¿cómo es que se llama? La base de conocimientos que había en la Unión Soviética, conocimiento ajedrecístico, la masa crítica de conocimientos era alta. No es lo mismo, es decir, si nosotros hubiéramos tenido, y voy a nombrar cualquier país de América, voy a nombrar Guyana, para no nombrar ninguno de nuestros hermanos latinoamericanos, este, por más que ellos intenten jugar al ajedrez o tengan, es decir, no hay una masa de conocimiento crítico que se pueda transmitir. Sin embargo, yo siento, y ahora me voy a retrotraer, voy a ir unos cuantos años atrás, 1939, en septiembre, agosto-septiembre del 39, en Buenos Aires, la masa de conocimiento crítica que se quedó en la Argentina hizo que una Argentina que ya tenía una serie de semillas plantadas, con Grau, Palau, Fernández Coria, Damián Reca, es decir, Isaías Plesi, Villegas, Elías Plesi, ¿cómo que llama el papá de aquel que fue dirigente de la federación? Se me escapa el nombre. Nogués, Nogués Acuña, Nogués Acuña, es el Nogués papá de Acuña, Alejandro Nogués. exactamente. Y Nogués antes, Acuña y jugó la también Olimpiada del 27, por ejemplo. ahí tenés, pero fíjate que hay muchos eh, ajedrecistas anteriores que se preocupaban por estudiar, que eso les permitió a Grau ser un poquitito mejor, que después le permitió a los que más venían ser un poco mejor, hasta que sucedió lo que sucedió en la Argentina, la masa de conocimiento crítico que había y el nivel que había era interesante. Ya existían jugadores, ya estaba Guimar antes del 39, ya estaba jugando, pero después, sin duda, un terreno abonado como tuvo la Argentina desde el 39 al 55 aproximadamente, era un lugar fantástico para crecer ajedrecísticamente. Bueno, los rusos tenían también su terreno ya fertilizado con distintas actuaciones que hubieron antes, ¿no? Bueno, vamos a rendirle homenaje a Spassky y después cuando hablemos de su periodo olímpico voy a hacer referencia a la Olimpiada del 39 por un pequeño detalle, que lo voy a contar Dale. dentro de un rato.
Bueno, Spassky nació el 30 de enero de 1937 en San Petersburgo y fallece el 27 de febrero del 2025 en Moscú. Durante su vida, él tuvo tres etapas, tres nacionalidades, por decirlo de una manera. Desde que nació hasta el año 84 fue soviético, del 84 al 2013 fue francés y del 2013 al 2025 fue ruso. Su elo más alto fue 2690, pero no importa, fue campeón del mundo. No Sí. importa el elo, eso ya está, no tiene importancia. En el 66, él pierde por la mínima 12,5 a 11,5 con Petrosian por el campeonato del mundo. Petrosian gana las partidas 7, 10, 20 y 22. Y Spassky gana recién la 13, la 19 y la 23. Y yo decía, una persona que quiere ser campeón del mundo, sabiendo que con el empate no gana el título porque retiene el campeón, las primeras 12 partidas dio mucha ventaja porque él gana recién la número 13. O sea, las primeras 12 partidas para Spassky fueron todo pérdida. Bueno, y así todo pierde por la mínima. Después, él en el 69 ya era un jugador mucho más fuerte y, y bueno, le saca 2 puntos de ventaja a Petrosian. Le gana 12,5 a 10,5. Y bueno, llega el momento más importante de su vida, que es el año 72. Encima, recién vos hablabas de la Olimpiada del 39, que estalló la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler invade Polonia, pero hasta esa fecha, hasta el 72, estábamos en el seno, en el centro de la Guerra Fría. Y que el campeón del mundo sea soviético y el aspirante sea norteamericano, ni Nostradamus predijo semejante culebrón. Una cosa de loco. Antes de explicar brevemente el match del 72, porque ya grabé una entrevista con Quinteros, el video número 23 de mi canal, grabé una entrevista con Eugenio Torre, que todavía al momento que estoy grabando esa entrevista no se vio, así que de Fischer hay mucho, le dediqué 2 videos a Fischer en mi canal. Lo que quiero explicar es, no importa a quién tendría Fischer adelante en el 72, Fischer iba a ganar igual, porque Fischer era una locomotora. Fischer había ganado las últimas 6 partidas del Internacional de Palma de Mallorca, 6-0 a Taimanov, que otro día tendría que explicar todas las consecuencias negativas que sufrió Taimanov en la Unión Soviética por perder ese match, cómo lo perjudicaron. Le ganó 6-0 a Larsen, le ganó 6,5 a 2,5 a Petrosian, que era el campeón del mundo anterior. Y bueno, llega el match de a Petrosian le gana acá en Buenos Aires, en el Teatro General San Martín, en la sala Casa Cubierta. Y bueno, Fischer le gana 12,5, 8,5. Eh, el match para mí se termina en la sexta partida. Cuando Fischer gana la sexta partida, ya no hay forma de. No tiene forma de arreglarlo, Spassky. Te voy No a hay- hacer un comentario, te voy a hacer un comentario sobre la sexta partida, y que es una cosa inexplicable para aquellos que no entendíamos de deportividad. Spassky, cuando perdió esa partida, es una partida muy bella, es una variante Tartacover del Gambito de Dama. Spassky se unió a los aplausos del público y Di Fischer manifestó: me tuve que ir de la sala para no sentirme afectado. Spassky lo aplaudió a Fischer en la victoria. Y en ese momento, Spassky había pasado a perder el match. Y él lo aplaude. Y es decir, tú que has conocido los matches posteriores, los de Karpov Korchnoi, por ejemplo,
y otros matches que se han transformado en culebrones un poco desagradables. Es decir, eh, es una cosa insólita aplaudir a tu adversario cuando te está ganando, inclusive te está arrebatando el título de campeón del mundo. Eso habla de la buena persona que era Spassky. Sí, pero hay un detalle más grande todavía de la caballerosidad de Spassky, porque Spassky gana la primera partida en el tablero, porque que era tablas, juega alfil por peón, Fischer, bueno, pierde Sí. ese final. La segunda la gana por ausencia Spassky. Mm, Entonces, todos los soviéticos le decían, no continúes el match, volvete a Moscú, porque vos sos el campeón del mundo vigente, ganaste la primera en el tablero, no jugó la segunda, vámonos a casa. Y Spassky se queda y él después gana la número 11 nada más. Pero Fischer ganó los juegos número 3, 5, 6, 8, 10, 3 y 21. Después, bueno, ujú, ya está. Pero si Spassky, después de la segunda partida, le hubiese dicho, no, mirá, a mí las condiciones que Fischer pone, que la cámara de televisión no estén tan cerca, alejámela un poco más, corrémela. Fischer se podía haber ido, Spassky se podía haber ido de Reykjavik como campeón del mundo y Fischer hubiese quedado como una persona que se quedó discutiendo solo, por decirlo de una manera. Y Spassky jugó. correcto. Entonces, lo de la sexta partida viene después. Él ya demostró su grandeza porque quería jugar Spassky. Eh, Ujú, y después, bueno, después no tuvo chance. Eh, ujú. Fischer Spassky lo. quería saber, fíjate lo deportista, Spassky quería saber quién era mejor. Él no quería el título. Él, porque si quería el título, se hubiera ido en la partida número 3 cuando Fischer ponía condiciones, él si se negaba, no, decía que no, Fischer hubiera abandonado, pero Spassky le aceptó jugar en la tercera partida en un salón detrás, que era un cubículo muy pequeño, donde se jugaba tenis de mesa, una cosa así, era una cosa, un lugar incómodo para jugar y había ruido de la calle, un ruido exterior había de ahí. Y Fischer, que siempre como le hablaba de los ruidos y todo lo demás, no se quejó y esa partida Spassky la perdió. Entonces ahí creo que ahí Spassky se desequilibra un poco, pero tampoco vamos a decir que Spassky hubiera tenido posibilidades. Creo que Fischer en ese match, este, en ese periodo, estaba invencible. Y digo en ese periodo, en ese momento y en ese año, porque probablemente en el 73, 74, 75, él ya, sus nervios no hubieran podido soportar una presión de este estilo, ¿no? Pero ahora un poquito más adelante voy a explicar algo de la vida de Spassky, que yo lo encontré buscando información y habla bien de él. Pero ahora quiero cerrar el último campeonato del mundo que juega Spassky por un detalle, que es el del año 92. Fischer estuvo sin jugar 20 años y Fischer, por ejemplo, para el año 75 con Karpov, él quería jugar a 10 partidas ganadas sin contar las tablas, que si se fijan un poco, que ya lo conté en otros videos, el protocolo de Londres de Capablanca de 1922 es más o menos parecido. Capablanca quería jugar a 6 partidas ganadas, 6 días a la semana, que es más o menos el formato que la FIDE le dice que no a Fischer en el 75, pero en el 78 Karpov Kornoy, en el 81 Karpov Kornoy, en el 84 Karpov Kasparov jugaron a 6 partidas ganadas. Entonces, bueno, no querés jugar a 10, no querés jugar a 6. Bueno, hagamos el match en el 75, juguemos a 8, encontrémonos en un punto medio. Pero bueno, política en el medio. Pero acá viene un detalle. En el 92, Fischer vuelve al ajedrez de la mano de su amigo Boris Spassky y juega en un hermoso match que le trajo muchos problemas legales después a Fischer en Yugoslavia, en Sveti Stefan. Era a 10 partidas ganadas. Yo cuando lo entrevisté a Torre le pregunté por ese match. Mi mujer, una genia, me ayudó con la traducción
porque Eugenio Torres no se animaba a hablar en castellano y yo no me animaba a hablar en inglés. Entonces le dije a mi mujer, sacame del agua, porque como salga la entrevista, pero es valioso tenerlo a Torre. Es como cuando grabé con Topalov. Prefiero ¿eh? media hora con Topalov y no no hacer la nota. Bueno, es Topalov. Y Eugenio Torre, el primer gran maestro de Asia, amigo de Fischer. Jugué 2 veces con él. ¿Y cómo te fue? Perdí en el 86 cuando él era el octavo jugador del mundo, él había jugado en candidatos en ese momento, y después empaté en el 2010. 2010 Sí, empatamos un match con Filipinas, Uruguay, no, perdimos con Filipinas hoy, pero yo empaté con Torres. voy a tirar un dato de Eugenio Torre, que menos mal que me lo acuerdo de memoria, para que los chicos que van a ver este video. Cuando Karpov sale campeón del mundo en el 75, que la FIDE le da el título en bandeja el 2 de abril, el primer torneo que Karpov no gana como campeón del mundo lo ganó Eugenio Torre en el 76, el IBM, que era un cuadrangular, jugaba Lugojevic, Torre, Brown y Karpov. Y como Torre Ujú. le gana 1,5 a medio a Karpov, después hace lo que tiene que hacer y gana el cuadrangular, no cómodo, pero que no lo gane Karpov, fue un No, no cimbronazo. era un tema menor. No era un tema menor, una locura. Bueno, en el 92 juegan el segundo match, que lo más valioso de ese match del 92 no es que Fischer gana 10-5 y 5 tablas. Lo maravilloso de ese match del 92, para mí es lo que viene después. ¿Por qué? Porque por el otro lado, en lo que sería la versión FIDE, eh, Carpo pierde la semifinal con Short. Después Short le Es gana verdad. a Timan la final y Short se convierte en aspirante al título FIDE para enfrentar a Kasparov en el 93. ¿Y cuál es el problema? Correcto. ¿Cuál es el problema? Que gracias a Fischer, esto no salió en ningún lado, esto es conclusión mía de una investigación periodística. Fischer hace que la FIDE salte en pedazos. ¿Por qué? Porque en el 92, al match Fischer-Spassky, que para los que no saben, el argentino Daniel Hugo Cámpora tenía 20 puntos de elo más que Spassky en el 92. Pero Ujú. jugaron igual porque eran hermanos ya. Pero ¿qué pasa? La bolsa del match del 92 de Fischer-Spassky fueron 5 millones de dólares. Es correcto. Cuando a Kasparov le ofrecen menos de 2 millones, dice, pero ¿cómo? Este muchacho salió del freezer, hace 20 años que no juega, le ponen 5 millones arriba a la mesa y yo vengo demostrando del 85 que soy un crack y a mí no me ponen la que me tienen que poner. Entonces vuela todo por el aire y la Es FIDE correcto. se queda sin nada, pero yo creo que el que apretó la bomba atómica fue Fischer. Porque si Fischer no hubiese, Yo creo que pulsó el botón y les demostró que el carismático era él. porque si Fischer Demostró no que el hubiese, carismático era él. Si Fischer hubiese vuelto en el 95, no tenían para comparar una bolsa de premio. Entonces el match del 93 por la FIDE se hubiese jugado. Pero lo que pasa es que Claro. como a Fischer le pagaron bastante, a Kasparov le agarró mínimo un infarto. Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que convengamos que los campeones del mundo eh, deberían ser cuidadosos con su ego y no todos lo saben dominar. Todos aquellos que llegan a lugares top, y lo vemos en cualquier disciplina deportiva, no vamos a nombrar a nadie, pero cualquiera puede pensar en futbolistas, basquetbolistas, los que estamos muy poco acostumbrados a escuchar qué humilde que es fulano, qué humilde que es mengano, qué servicial que... ¿No? Y después tenemos el otro, no, mirá, fulano es un agrandado, ¿no? Solo juega bien a ese deporte, pero después no sirve para otra cosa. Es decir, y yo creo que a veces los ajedrecistas o todas las personas que tienen un éxito desmedido en algún asunto, creen que ese éxito les da derecho de lo que se dice, de trasladar.
esa disciplina en la cual son exitosos a cualquier otro orden de la vida. Si tú eres bueno como abogado, un genio como abogado, no quiere decir que vayas a hablar de fútbol y tu opinión sea válida, ¿no? Y así un montón de temas. Yo creo que Garry en aquel momento, yo me acuerdo muy bien, él habló de que era un match de jubilados y Spassky le respondió con aquella habitual simpatía que tiene. Sí, me parece muy bien, este dinero nos hace muy bien a los jubilados, una cosa así le dijo. Y yo creo que Garry no entendió que esto no era un match de ajedrez, era un match de la nostalgia, que era una cosa totalmente distinta. No se trataba, no se llamaba a Fischer y a Spassky para que jueguen un buen ajedrez. Se los llamaba en homenaje a lo que fueron y a lo que contribuyeron al ajedrez, porque ellos dos fueron los que relanzaron el ajedrez. El ajedrez ha tenido un montón de impulsos a lo largo de la historia, sobre todo últimamente, pero el del 72 fue apoteósico. Todos aquellos veteranos con los cuales tú habrás hablado te van a hablar maravillas de eso. Se hablaba ajedrez en cualquier ángulo, sobre todo en Argentina ni hablar, no debería sorprender porque Argentina fue 3 veces vicecampeón del mundo por equipos, tenía 50, dos 52, campeones cincuenta mundiales y juveniles, cuatro. 50, 52, 54. En el 50, bueno, está bien, ganó Yugoslavia en Dubrovnik, pero ya en el Ya 52 empezó a jugar jugó la la Unión URSS en el Soviética. 52. Claro, jugó la Unión Soviética. En el 54 jugó la Unión Soviética, ¿no? Y después, durante muchos años, no bajaban de los primeros 7, 8, 10 lugares. Y después, bueno, no vamos a decir lo que pasó después, pero No, pero fíjate un eh, detalle, ya que está tocando esa etapa. Hace poco grabé un video con el MI Dolezal sobre la vida de ajá, David Bronstein. sí, señor. Y como Botvinnik no viajaba en avión, Bronstein vino en el 54 al Teatro Cervantes. Argentina jugó un match a 8 tableros con la Unión Soviética. El tercer tablero fue, por ejemplo, Pano-Aberbach, que Aberbach Sí, gana 3-1. sí. Pero que los soviéticos se tomen la molestia de meter una delegación en Argentina y jugar un match a 8 tableros muestra el nivel, la envergadura de la fuerza de Argentina. Es impresionante. Y en ese match, ya por si no vieron en su momento la entrevista con Dolezal, voy a contar dos anécdotas chiquitas, si me permitís. Una Dale, hermano. que los soviéticos tomaron Coca-Cola por primera vez en su vida acá en Argentina en el 54. Vinieron a Ajá, probar la Coca-Cola. Y la otra es que en el primer tablero que jugaba Naidor con Bronstein, Bronstein. el que hace la jugada inicial de Naidorf es el general Juan Domingo Perón. Entonces Perón mueve y Bronstein se sorprende, porque le convenía lo que había movido Perón. Entonces después que Perón se va, Perón está con un saco blanco en la foto, un ángel. Bueno, Perón mueve y cuando Perón se va, Naidor retrotrae la jugada y Bronstein lo mira y le dice, en la Unión Soviética no discutiríamos al camarada que gobierna. Y Naidor le dice, no, lo que pasa es que Juan Domingo no entiende nada de ajedrez. Y volvió todo para atrás y jugó lo que quiso. Porque, Tú sabes que ya que dijiste eso, hay un libro que se llama Apuntes de un ajedrecista, de Kotov. ¿Lo has leído? lo tengo, no lo vi todo. Bien, No es bien. obligatorio leer todos los libros que uno tiene. Una vez lo dijo un muchacho amigo. Pero bueno, Mirá, yo una vez le pregunté eso a un amigo acá uruguayo, Alejandro Ausate, de una profusa biblioteca de ajedrez con 35 informadores, y yo lo miré, ¿tú has leído todo eso? Si yo hubiera leído eso, no estaría hablando contigo, me dice. Cosa que como diciendo, estaríamos en otro lado. No, pero te voy a decir, buscá ese libro, y en ese libro, esos muchachos que me nombraste, Averbach, Bronstein, Keres, eh, Kotov, Boleslavsky, Petrosian, Geller, Boleslaski, cruzaron el charco y vinieron a jugar a Uruguay. ¿Sabías esa? sí, pero como estábamos hablando del homenaje a Spassky, prefería que si lo querés contar, contalo vos. Vos, el uruguayo sos No, vos.
porque nombraste a Bronstein y está Petrosian, y yo descubrí hace 3 meses en el Club Banco República, donde trabajo yo, dos tableros de ajedrez de madera que los miro del lado de atrás y hay unas firmas raras con letras cirílicas. Claro, son Y ellos. le sacamos una foto y se lo dimos a leer a varios que hablan ruso. Uno de ellos, Sabrina, justo estaba en la China y estaba con Víctor Bologan, y eran las firmas de Bronstein y de Petrosian. O sea que yo Pasámelo tengo, esa foto, porque te la paso, te la paso. cuando publique el video de Águila con Petrosian y el de Bronstein con Dolezal, me sirven un montón. Tengo el libro, tengo los tableros con la firma de ellos, una cosa fantástica. Pero quería hacerte ese comentario que vinieron a Uruguay a conocer y te recomiendo a todos calurosamente que lean ese libro de Cotón, porque inclusive tiene una visión de lo que era Argentina y de lo que era Uruguay en esos años. Así que es muy interesante. Bueno, pero estamos hablando de Boris. ¿Qué Bueno, pasó voy a con contar un Boris? poco la Contame. infancia de Boris Spassky. Su padre era miembro del ejército y abrazaban la iglesia ortodoxa rusa. Su mamá, Ekaterina, me encanta ese nombre, Ekaterina, era maestra de escuela. ¿Y cuándo aprende Boris a jugar ajedrez? Es increíble. Es lo que hablábamos antes de la vida de Keres, de Korchnoi. Él aprende a los 5 años con la evacuación de Leningrado por la invasión nazi. O sea, él no es que aprende en un recreo en el colegio tomando chocolatada. No, no, Mm. no. Era un caos, una locura. Hace poco grabé una entrevista eh, con el maestro FIDE Marcelo Ibar. Y él me decía, yo cuando tenía 9 años empaté una simultánea con Pano. Le digo, bueno, ahí te diste cuenta que ibas a llegar a maestro FIDE, pues empató con Pano. Bueno, Spassky cuando tenía 10 años derrota en unas simultáneas a Mikhail Botvinnik en, Ah, en no el, tenía ese dato. en el 47. Le ganó a Botvinnik, que todavía no era campeón del mundo, porque Alekhine muere en No, el 46, estaba vacante, pero ya era campeón soviético. sí. Entonces, ganarle al campeón soviético vigente, casi campeón del mundo, una cosa. Otro día habría que analizar las 4 derrotas de Keres en el 48 contra Spassky, que Keres gana la última, es El sospechoso. 48, las derrotas contra Botvinnik. Contra Las Botvinnik. cuatro, las cuatro de Keres Sí. contra Botvinnik. Y en el video que grabé con Dolezal, él analiza partidas que Bronstein tenía que hacer tablas y pierde, tenía partida para ganar y empata. Hay un juego en la partida 24 que iba de blancas, Bronstein hace tablas en la jugada 22, la partida más corta del match. Dudoso, pero bueno, dudoso. Su primer maestro de Spassky se llamó Vladimir Zak. Y en el 47 él era primera categoría. En el 48 ya era candidato a maestro. Y en el 52 ya era maestro de lo que es el ajedrez soviético, digamos, ¿no? Y en el 52 sigue jugando y saca el 50% de los puntos en la semifinal del campeonato soviético que se jugó en Riga. Y sale segundo en el campeonato de Leningrado. Ya estaba mostrando bastante condiciones. Él fue entrenado en su momento por Tolush, que es bastante conocido, y por Bondareski. Bondareski fue, bueno, llega a la final del candidato en el 50 con Bronstein, empatan y pierde el desempate Bondareski. ¿Qué ibas a decir? No, no, que Bondareski era un muy buen entrenador Bolelaski, y que fue que Bolelaski fue el que lo. juega la final del candidato Boleslaski fue con el que jugó ahí, Bolelaski es el que juega con Bronstein. Tengo tanto con soviético en la Bronstein. cabeza. Pero no, sí, y vos sabés que, hablando ya, creo que vos sabés que Boleslaski era el suegro de Bronstein. ¿No sabes algo de eso? Eh, Investigamos después eso. sí, Después hay que bueno, ver. después
En el 61 sale campeón de la URSS, de la Unión Soviética, en el 61. Mete 14 y medio de 20. Y el que sale segundo, mi amigo Polugayevsky, un crack, otro Ujú. monstruo. Acá yo quiero hacer, viste cuando hablábamos de que había perdido el match con Fischer en el 72. Acá yo quiero hacer quiero salir en defensa de Spassky. En el 73 se juega el campeonato de la Unión Soviética, que lo gana Sí, Spassky, que para sí, mí, después pongan en los comentarios, para mí es el campeonato soviético más fuerte de la historia, probablemente. el del 73, y se lo discuto a cualquiera. En ese campeonato del 73 participaron, obvio Spassky que lo gana, Petrosian, Tal y Smilov. Ahí ya tenía cuatro campeones. Y Carpo que venía pidiendo pista, que le faltaba poco Sí, para ser campeón del mundo. Y Spassky lo gana con 11 y medio de 17. Saca. sí, Y creo que fue un salen, número así. y sale en segundo Karpov y Petrosian con 10 y medio de 17. O sea, Spassky le saca un punto de ventaja a los segundos cómodo y a los demás no te cuento. Entonces cuando me dicen, no, porque Karpov le ganaba a Fischer en el 75, mirá, en el 73 no le pudo ganar a Spassky, que venía con la guardia baja, venía un poco triste porque le habían sacado el ¿Mm? título, pero jugó como nunca en ese campeonato soviético del 73. Y también te voy a hacer otro Y demostró. comentario. A Spassky lo penaron por perder el match y lo dejaron 9 meses sin jugar. No pudo jugar durante 9 meses en penitencia. Con lo cual tú sabes lo que es luego de perder una partida o que te vaya mal en un torneo, tú necesitas jugar rápidamente un torneo para olvidar lo sucedido. Y él, que lo tuvieron sin jugar y en el freezer, nunca mejor dicho, para un lugar tan gélido, eh, él vuelve a jugar y termina dándole una paliza a todos para diciendo, ven, este soy yo. También es cierto que ahí probablemente Spassky haya perdido ahí ya impulso y ganas de seguir empujando y seguir creciendo. Ya lo acusaban a Spassky de perezoso en reportajes que estaban en la revista Ajedrez de la década del 60 que yo conservo, y decían, y él decía, tú eres perezoso, y él decía, Capablanca también fue perezoso, decía, ¿no? Pero lo que tenía Spassky era un talento enorme. Pero sígueme contando alguna cosa más de Spassky, a ver. Ya que nombraste a Capablanca, me viene a la memoria la similitud entre Capablanca y Arequine del match del 27 y de Spassky Fischer del 72. ¿Por qué digo la similitud? Porque antes del match del 27, Arequine no le había ganado nunca a Capablanca. Es Y antes verdad. del match del 72, Fischer no le había ganado nunca a Spassky. Eh, Mirá, Dato de color. eso es muy interesante porque yo he visto a lo largo de mi carrera, he observado muchos ajedrecistas que siempre le ganaban A, le ganaba B, le ganaba siempre, le ganaba siempre. Venían en las categorías jugando juntos, hasta que B le logra ganar una vez a A, y A, que no, es decir, no supo cómo responder a esa derrota y prácticamente dejó el ajedrez. Eran dos personas, dos jugadoras, eran jugadoras que jugaban siempre las mismas categorías y siempre ganaba la chica A. Y cuando ganó B, A se sintió herida y tomó el camino más común, que es que prácticamente abandonó el juego porque no supo ubicarse ante el fracaso. Y eso es interesante desde el punto de vista psicológico. Por ejemplo, eh, la que ganó, es decir, era muy fácil porque para acomodarse a la victoria es muy sencillo.
Pero cuando vos venís perdiendo siempre y ganás, no pasa nada. Pero cuando vos sos un campeón, sos un fenómeno y aparte te empezás a creer que sos bueno de verdad, resulta que un día perdés. Después es una sensación nueva que tenés que tener un espíritu distinto. Yo creo que a mí me quedó la sensación del match de Capablanca y también el de Spassky, que se sintieron vulnerables los dos. Se sintieron vulnerables y entonces, yo puedo perder. Antes eran invencibles, pero una vez que perdieron uno con Alekhine y el otro perdió con Filler, me queda esa sensación, ¿no? Es para meditarlo. Todo el mundo sabe que yo soy capablanquino. No lo quiero defender a José Raúl, pero antes del match del 27 en Buenos Aires, habían jugado en Nueva York y Capablanca Sí, de sí. fila. Está bien, Arequine salió segundo cómodo. Sí, segundo cómodo, pero yo ese match, ese torneo, el de Nueva York del 27 o Manhattan, este, eh, uno mira las partidas y veía el temor en las movidas de Ninzovic. Estaba Vidmar también, si mal no recuerdo. No jugó Lasker, Capablanca saca 14 de 20 en Nueva York del sí. 27 y Ujú. Arequine sale segundo sacando 11 y medio. Sí, sí, Y sí. Capablanca sacó 14. Sí, sí, sí. Y fue un desfile y después, pero los que estaban, el que Ninzovic salió saca 10 y tercero, medio a un punto. Ya venían negociando Capablanca y Arequine, pero si Ninzovic sí, hubiese terminado un poquito mejor, Capablanca tenía que jugar con Ninzovic por el título. sí, Pero justo ahí sí. llegó justo Arequine. Bueno, pero volvamos con el Boris. Volvamos con el Boris. Ahora, cuando vos decís de que hay jugadores que en algún torneo fallan, yo lo que estuve investigando estos últimos años, cuando armaba los torneos de candidato y todo eso, hay un jugador brillante de la Unión Soviética que en cualquier torneo normal a algún jugador A o B, como decís vos, le ganaba fácil. Pero en el torneo de candidatos le pasaba algo. Entonces no podía clasificar más arriba. Leonid Stein, Sí, un crack. correcto. Pero encima él Un tenía el gran jugador. reglamento de los jugadores soviéticos que no podía haber más de cuatro de un Sí, mismo sí, país. Entonces él nunca llegaba entre los tres primeros, siempre estaba ahí. Capaz que clasificaba sexto, pero le tenía que ceder la plaza a un occidental, a un yugoslavo, a un alemán, lo que sí, sea. sí. Le tocó, le pasó eso en el 64 en el candidato de Ámsterdam, que al final que clasificó Spassky y él quedó afuera. Él quedó afuera por la cuestión de cupos, lo cual me pareció siempre una tontería, pero bueno, eran otros tiempos, era difícil esa situación, era muy difícil. Bueno, Spassky jugó 7 ciclos de candidatos. El primero fue en el 56, que lo gana Vasily Smilov. Para mí, el mejor jugador de la década del 50, lejos. Sí, Spassky sale cuarto en el 56. En el 65, Spassky derrota a Keres y a Heller y le gana a Tal en la final. Por eso va a jugar es con verdad. Petrosian. Creo que le gana 7-4 a Tal, si no me equivoco. Creo que 7-4, sí, Si sí. no me equivoco. En el 68 derrota a Heller y a Larsen y le gana a Korsnoy, si no me equivoco, 4-1. En el 74 le gana a Barney, pero ya pierde con Karpov en el 74. Pierde Ujú. cómodo con Karpov, creo que 4-1. En el 77 lo frena Korsnoy. En el 80, que vos me Es ayudaste muy a buscar. interesante. Es muy interesante el match con Korsnoy porque venía perdiendo prácticamente 6-1, venía perdiendo Boris. Y ya todos vieron que, bueno, que esto terminó, ¿viste? 6-1 y faltaban no sé cuántas, creo a 20 partidas era el match. Y 6-1 y unas cuantas tablas. Bueno, terminó, ya está. Spassky le ganó 4 partidas de corrido a Korsnoy. Una, dos, tres, cuatro, y se puso 6-5. Y bueno, pero esas cosas las podías hacer, las podía hacer Spassky y era Korsnoy, que es raro que un maestro pierda 4 de corrido y en un match. Y yo ahí voy a felicitar a Korsnoy porque
no es fácil en un tema mano a mano perder 4 partidas y seguir y mantener la sonrisa, ¿no? Ya perder 2 de corrido y perdiste 3 y perdés 4, eh, sorprendente, ¿no? Pero Boris casi logra la hazaña de quebrarlo a Korchnoi y terminar y pasar a él a jugar el match contra Karpov, ¿no? Ahora termino con los candidatos de Spassky, pero le voy a dar un dato a la gente para que entienda lo que pasó en el 80. En el 80 ya Lajos Portic venía de ser medalla de oro olímpica en Buenos Aires 78 con Hungría. Así que el Lajos Portic del 80 era un tipo durísimo. Bueno, juegan un match y empatan 7-7. Y Spassky queda afuera porque Lajos Portic ganó una partida de negras. Un reglamento medio raro y quedó afuera en el 80, en el candidato. Sí, El último candidato que juega, invitado por la FIDE, ya siendo francés, es el del 85 y no pasó las eliminatorias. Eh, ya la vela de jugó, Spassky a ese nivel se estaba jugó, apagando. sí, creo que él jugó en México, me parece que le tocó jugar a él el Interzonal, me parece. Y bueno, ahí yo leyendo a Kasparov, que tiene una excelente colección de mis geniales predecesores, él en su contacto con Spassky, él lo respetaba muchísimo, muchísimo a Spassky, porque Spassky lo tenía 2-0 al principio. Y claro, dice, no, y Spassky jugaba con cierto dinamismo y probaba jugadas de un lado al otro, y esta variante era muy compleja, y Spassky no se quiso meter porque Spassky ya no calculaba, jugaba a la vista, ¿no? Y jugaba ya sin mucha energía, y si la posición le gustaba, la jugaba. Te voy a contar, si me permitís, en la Sí, Olimpiada del obvio. 86. La Olimpiada del Ahora llega, 86. después vamos a llegar al periodo olímpico de Spassky, pero bueno, dale, dale. Perfecto, entonces Eh, te lo dejamos ahí, viste, como un gancho para contarte después lo que va a pasar. Seguí Dale, hablando tú. dale. Bueno, habíamos hablado del periodo de candidatos de Spassky. Ya habíamos hablado, ahora voy a contar brevemente un par de torneos de Spassky. Ya hablamos de Mar del Plata del 60. Y él cuando llega al Memorial Capablanca del 62, él dijo que iba a jugar como Capablanca, iba a tratar de jugar como Capablanca. Pero ese magistral lo gana Najdorf con 16 Es y medio verdad. sobre 21. Y sale en segundo Spassky y Polugayevsky. En el 62, Najdorf era del 10. Najdorf tenía 52 años y se daba el lujo de ganar ese torneazo. Después, bueno, él gana Belgrado del 64, mete 13 de 17. Ah, en Capablanca 62 participaron Grigori, Gemilov, Ipko, Guimar, Pachman, una Sí, locura. sí. En Belgrado del 64 gana Spassky y sale en segundo Korchnoi y Borislav Ipko. Ahora nos metemos en la parte olímpica. Ahora te dejo hablar largo y tendido. Él jugó 10 Olimpiadas, 7 Sin para... embargo, Decime, te puedo agregar un detalle. dale, ¿Recordás Santa Mónica del 66? sí, ¿qué? Santa Mónica del 66 lo gana Spassky y es un torneazo que también jugó Najdorf, ¿no? Le gana a Fischer en ese torneo. Le gana a Filler y Filler por primera vez en mucho tiempo pierde 3 partidas consecutivas. Perdió con Larsen, que era muy muy bueno en la década del 60, Najdorf al medio y después perdió con Spassky. Spassky le gana a Filler, o sea que perdió 3 partidas de corrida a Filler y Spassky termina ganando ese torneo. Y Spassky ahí un poco le cambia la vida, porque cobra $5.000, te estoy hablando $5.000 en 1965, que no quiero saber cuánta plata sería ahora,
y que él dice, yo después de eso mi vida cambió porque yo ahora era rico, dice. Y antes, viste, yo era pobre. Y lo cuenta Spassky diciendo que cuando él jugó el match con Petrosian en el 66, él se quedó a dormir durante el match en Moscú en la casa de Smyslov. Imagínate el nivel y de la situación. Imagínate vos, estás jugando el match y te quedas en la casa de un amigo para dormir porque no tenés para un hotel. Digo, era una cosa increíble, ¿no? Increíble. Entonces, no, yo dormía en lo de Smyslov, dice. Y después, cuando ya empieza a mejorar económicamente y todo lo más, entonces también la cabeza le cambia, porque imagínate el estrés que estás sometido mientras jugás al ajedrez y haces una jugada y pensás en la comida o cuando ya está en una situación holgada. Pero ahora vamos a hablar de las Olimpiadas. Contame. Sí, pero un detalle, porque lo dijiste, lo nombraste a Larsen y estaba pasando por alto un detalle importante en la vida de Spassky. En el año 70 se juega el match Rusia-Resto del Mundo. Spassky fue el primer tablero de la Unión Soviética, Larsen el primer tablero del resto del mundo, porque Ewell lo convenció a Fischer, no sé cómo, de ir segundo, capaz que estaba dormido Fischer, y aceptó ir segundo, pero los dos cobraban $5.000 por partida. El mini match del primer tablero del 70 termina 1,5 a 1,5 entre Spassky y Larsen. Pero Spassky le gana una partida de negras en 17 movidas. Después Spassky, no sé por qué, no pude averiguar, no juega la última. ¿Y quién aparece como suplente? Leonid Stein. Correcto. Y Larsen Y le Larsen gana le gana. a Leonid Stein. Entonces Larsen gana el tablero, 2,5, 1,5, y se hace acreedor al auto de premio del primer tablero. Y Fischer también se llevó un auto de premio del segundo tablero porque lo barre a Petrosian 3-1 de una manera Sí, sí, sí. escandalosa. Y ya que estamos recordando el match del 70 de Rusia al resto del mundo, Naidor mete un 2-2 con tal, Sí, brillante. justamente anoche estaba revisando esa partida, que la podemos recomendar a todos los que les gusta eh, el ajedrez florido, el ajedrez agudo, el ajedrez dinámico. Es una muy buena partida que Don Miguel le gana sacrificando un peón donde no se ve muy claro y Don Miguel va encontrando las mejores, como ya, gracias a esa brillante intuición, como ya tenía acostumbrado a todos. Pero aparte no era que le entregaba un peón y con las disculpas del caso en el abierto de Mar del Plata en la primera ronda. Le está entregando un peón a tal y logra una formidable victoria. Así que es una partida como para recomendar. Y Naidor tenía 60 años en el 70. Correcto. Naidor era del 11, ¿no? No, del 10, Del 10 era Naidor. del 15 de Naidor abril de era 1910. del 15 de abril del 10. Ahí está. Y sí, ya Tenía, tenía 60. tenía 60 años. Y Ujú. desparramaba facha el viejo. Una locura. Sí, sí, en realidad yo, aparte que no solo que jugaba muy bien, pero sino que era un carismático, entonces la gente, y tenía diálogo con todos, de todos de todas las partes del mundo, en todos los idiomas, ¿no? Y él decía, don Miguel decía que hablaba mal 8 idiomas, y creo que probablemente sea verdad lo que lo conocimos, el español lo hablaba aceptablemente bien, ¿no? Pero después él hablaba en inglés, y hablaba ruso, y él hablaba, chapurreaba en todos los idiomas, don Miguel, pero bueno, eso es para otro capítulo que me imagino que en algún momento Ahora, ahora habrás que hecho vamos, algo. ahora que vamos a hablar del periodo olímpico de Spassky, y estamos hablando de Naidor, por ejemplo, una cosa que me llama la atención, por ejemplo, Korchnoi era del 31. En el 78 tenía 47 años. Y Korchnoi es medalla de oro al primer tablero en el 78. Por ejemplo, Capablanca, que hablábamos de la Segunda Guerra Mundial al principio, fue medalla de oro en el 39, invicto. Gana, Ujú. gana 6, empata 5. Y Capablanca ya era de 1888. Sí, sí, Así ya que en estaba el en 39 52, 51. tenía 51 mínimo.
Y Spassky, por ejemplo, jugando para Francia, tenía 47 años, 49, 51, una locura. Ahora vamos a eso. Él con la Unión Soviética jugó en el 62, en el 64, en el 66, en el 68, en el 70, en el 74, en el 72 no pudo jugar porque estaba jugando el Campeonato del Mundo. En el 62 termina invicto, gana 8 y empata 6. En el 64 gana 8 y empata 5. En La En Habana, Tel Aviv. sí. En La Habana mete 10 de 15. En Lugano en el 68 mete 10 de 14. En Siegen del 70, que fue la última Olimpiada de Botvinnik, pasó un anuncio, mete 9 y medio de 12. En Niza 74 mete 11 de 15. Y acá en Argentina, en el 78, no le queda otra que ser primer tablero, porque Karpov había jugado el match con Korchnoi y supuestamente estaba cansado, habiendo nacido en el 51. Y Korchnoi, siendo del 31, 20 años más grande que Karpov, vino y terminó siendo medalla de oro al mejor rendimiento al primer tablero, el viejo Víctor. Una locura. Y él tuvo que ser el primer tablero de la Unión Soviética, Olimpiada que no gana, porque ya, como ya contamos, ganó Hungría. Él igual mete 7 de 11. 7 Boris, de 11. sí, te voy a contar que en el 68 Boris hizo una En gran Lugano. actuación en la Olimpiada, en Lugano, en el segundo tablero, una muy buena actuación. ¿Sabés quién fue la medalla de oro, el segundo, mejor segundo tablero? Pano fue en el 66 en La Habana. No, 68 Lugano. Fue Pano. ¿Eh? Sí, También. fue Pano en el 68. Pano en el Claro, repitió, 68. hizo 66 y 68, porque en La Habana también fue medalla. Sí, Sí, Oscar. Pano sacarse el sombrero. Bueno, y ahora estamos hablando de Boris y de su y de sus Olimpiadas. En el 78 hizo 7 de 11 en el primer tablero. Y, pero claro, el resultado ese no satisfizo a las autoridades y ahí ya creo que si no fue en el 78 fue por ahí que le dan el pasaporte para que pueda vivir puede ser, para que pueda vivir en Francia. No, él termina viviendo en el 84, si no me equivoco, ya es ciudadano francés. Es ciudadano, pero él le dan el pasaporte para que Sí, pueda para que se entrar y escape más o salir. menos. Sí, 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 para que se fuera, digo, deja, no te queremos más. Recién hablabas de Pano. Pano lo tuvo score favorable a Spassky, 9 y medio, 8 y Sí, medio. ¿Entendés? caramba, sí, que no es poca cosa, ¿no? En 17 partidas, no es que jugaron dos partidas en un torneo Sí, sí, aislado, en sí, sí, 17 sí. partidas. Oscar lo tuvo 9 y medio a 8 y medio. Bueno, ahora vas a contar tus anécdotas cuando Spassky era francés, pero yo quiero contar que en el 84 mete un séptimo puesto con Francia. En esa época, salir séptimo con Francia, él gana dos partidas y empata el resto, empató 12 si no me equivoco. En el 84 tenía 47 años. Después termina invicto en su tablero, gana 4 y empata 10 en el 86 y en el 88 pierde una. O sea, siendo francés pierde una sola. Mete 7 y medio de 13. Pero perdió una sola jugando para Francia en 3 Olimpiadas. Una locura. Él ganó como 9 partidas, empató 31 y perdió una sola. Contá tus Sí, recuerdos con Spassky, por favor. Es lo que bueno, más lo estoy esperando desde que empezó la nota. yo te, yo quería contarte que Boris era muy afable. Yo, por ejemplo, la primera vez que tuve oportunidad de estar en contacto con él, yo hablaba inglés como vos, más o menos, ¿no? Y Un poquito así que mejor, imagínate. pero Claro, pero lo que pasa es que un inglés sin práctica, es decir, te sabes que capaz que 200 palabras con suerte y él hablaba muy bien y aparte él hablaba muy bien francés también. Entonces intenté con mi francés y no anduve muy bien, pero él
amablemente. En esa, creo que estaba ese día también, capaz que ese día, esperando el ómnibus, también estaba Gilberto Hernández. Te El digo, más mexicano, que que es estaba mexicano. claro, con 16 años jugaba en el equipo de México. Era un muchachito ahí, esmirriado, chiquitito, este, bueno, chiquitito. Gilberto tampoco ha crecido muchos metros, ¿no? Pero nada, un muchacho que queremos mucho acá en Uruguay y hemos tenido oportunidad de enfrentar tablero de por medio y ha estado de visita en mi casa varias veces. Gilberto, un crack. Pero y ahí Boris trataba de comunicarse y explicar algo que por qué no se bañaba en el mar, porque había este, lo que se llama aguavivas. Entonces hacía todos unos gestos con la mano, así, y hacía unos ruidos y todo lo demás. Y se mostraba totalmente abierto a hablar con nosotros como si fuéramos uno más del montón. Y como si él fuera uno del montón. Y claro, solo estar al lado de Spassky nada más, uno ya le alcanzaba. Y lo digo con conocimiento de causa, porque yo he estado cerca de otros jugadores de la elite y la verdad, en el fondo, se la creen que solo porque juegan muy, muy bien al ajedrez, tienen esa capacidad de pensarse que son buenos en ajedrez y por eso el resto de la población eh, son de segunda línea, ¿no? Acá Contá estamos por, nosotros los que jugamos. contá por favor, porque esa foto me la pasaste, aunque la voy a publicar, pero quiero que la cuentes vos, la anécdota de la paleta de ping pong o tenis de mesa para otra gente. Contá Ahí eso está, estamos. porque esperé la entrevista para que salga esto a la luz. Vos sabés que fuimos al Hotel Chicago, que tiene una playa preciosa ahí frente al. Estoy hablando de Dubái de 1986. En el Golfo Pérsico había una playa hermosísima y bueno, había piscinas, playa y en esa Olimpiada fue todo un lujo asiático mismo. Esa expresión la dijo Panu cuando vimos las habitaciones del hotel. El hotel que estábamos nosotros tenía una pista de patinaje sobre hielo que Daniel Hugo Campo la estuvo patinando ahí también y no se cayó ni nada, pero estuvo patinando, ¿viste? Pero imagínate cómo habrá sido. El asunto es que eh, estamos allí, bueno, jugando tenis de mesa y Spassky se acercó y también y jugó un poquitito, ¿no? Tenis de mesa con nosotros. Y después dijeron, bueno, vamos a sacar una foto. Y él agarra la foto, tenía la paleta y se la coloca en la cabeza, aquí arriba, para salir así en la foto, una cosa totalmente descontracturada. Y te voy a decir otra cosa, yo lo vi en la Olimpiada del 2008 en Dresden. La Olimpiada entonces de repente le piden todos una foto y él se pone para la foto. Y había una moda, que después en Europa, que después vino acá, que la gente que se saca foto hacía trompita, ¿no? Era una foto. Y él hizo eso. Y yo digo, ¿qué está haciendo este? Pero él es decir, siempre payaseando y haciendo el ridículo de una manera muy alegre y muy sociable. Y te cuento que había hecho buenas migas con varios integrantes del equipo uruguayo, he invitado a comer a algunos, y yo no fui en esa oportunidad porque yo jugaba. Y bueno, fueron a comer hasta el Hotel Chicago, donde estaba el equipo de Francia, y, y, este, y le dicen, che, Spassky venía, llegaba a la sala, llegaba con la raqueta de tenis, era dentro del bolso, hacía unas pocas jugadas, hacía tablas y se iba. Y tenía que jugar con Stefan Kindermann de Alemania. Y dice, no, pero vi que jugaste la partida, sí, lo que pasa es que yo saqué las piezas, quería ofrecer tablas, pero él jugó tan mal la apertura que le tuve que ganar. Ah, una locura. Entonces, entonces, claro, saca las piezas, va a ofrecer tablas, el otro empieza a jugar mal y planteó mal y le ganó en 25 jugadas y también se fue a jugar al tenis. Él ya no tenía ganas de jugar y en la Olimpiada del 88 enfrentamos a Uruguay con Francia y Enrique Almada tuvo un final tablas con Boris, fue una Petrov, Boris jugó con dama E2 para cambiar las damas y ya está, pero por ejemplo cuando llega a la sala de juego habían puesto mal los colores, habían puesto que Francia jugaba de negras en el primer tablero y estaba al revés.
Entonces, Enrique habla con Boris Spassky y le dice, no, maestro, me parece que los colores están cambiados. A ver, y llaman al árbitro, sí, sí, se habían equivocado. Y Boris le pregunta, ¿preparaste la partida? No, le dijo Enrique. Ah, muchas gracias, le dice Boris. Y jugaron a Petrov y el final lo estuvo mirando Korchnoi. Se quedó detenido mirando Korchnoi en el momento clave al final. Y Julio Granda también. Estaban los dos. Entonces, en un momento, Enrique tiene dos jugadas para hacer y como siempre, la historia de nuestra vida eligió la que pierde, ¿no? Y entonces, en el momento que hace la jugada que pierde, Cornoy gira sobre sus talones y se va. Y ya en ese momento ya se ha ido Julio Granda. Y después cuando nos encontramos con el hotel con Julio, le dice, che, no, ¿qué pasó? ¿Tenías al final tablas ahí? Sí, ahí tenía dos jugadas para hacer. Y Julio le dice, sí, tenías que hacer peón por peón. No, peón por peón justo es la que pierde. La que empataba era tal otra jugada. Pero si no, Enrique Almada estuvo cerca de empatar con Boris. Y además lo que sucedió fue lo siguiente, Enrique quería analizar la partida y Boris Spassky se quedó sentado ahí. Y Enrique le preguntaba y Boris se paraba para sí y Enrique volvía otra vez a tocar las piezas al tablero y Boris se volvía a sentar como un caballero en vez de decirle salí de acá y como un auténtico deportista, no le dijo no, esto se pierde, no, sino se quedó a explicarle todo y después de eso agarró y se fue. Pero primero, un caballero, un enorme sentido del humor, una persona que no... la anécdota de Paysandú, que ya te cuento que estuvo acá en Uruguay, creo que ya te lo había contado la vez pasada, que él dio una simultánea en Paysandú. Hubo dos incidentes que cuentan siempre los sanduceros. Paysandú es una ciudad que está enfrente a Colón, ahí en Entre Ríos. Hay un puente que nos une a, a los argentinos con los uruguayos. Va a dar la simultánea y en un lado da la simultánea Bronstein y del otro lado da la simultánea Spassky. Entonces Bronstein jugando contra todos los jugadores, de repente Bronstein llega a un tablero y tira todas las piezas y sigue caminando y jugando. Y lo llaman a Bronstein y le dicen, maestro, ¿qué pasó? ¿Le tiró las piezas acá al tablero? No, dice, lo que pasa es que el jugador me jugó dos veces. Me movió un peón en A6 y después me jugó acá de este lado y tú sabes bien que, escúchame, era bronce, no es que era, es decir, con la modestia que tengo, que carezco, digámoslo de esta manera, yo cuando juego una simultánea, yo sé dónde están las piezas. Y es muy difícil que si estás jugando contra 10 tableros no sepas alguna pieza que te hayan tocado. Imagínate el nivel de bronce. Y ese jugador lo suspendieron. Y la de Spassky es que está jugando una apertura tipo el legal, ¿no? Que es muy común, jugada con caballo, con E4, E5, caballo F3, D6, alfil C4, H6, caballo C3, alfil G4, el caballo por E5 que hay ahí. Y Spassky hace caballo por E5 y el rival le dice que era una persona muy ampulosa, le dice al traductor, dígale al maestro que le voy a comer la dama. Entonces Spassky le dice de eso y Spassky le dice al traductor, dice Spassky que le haga muy buen provecho, le dice. Y ahí el otro se da cuenta que no, si no le da a Spassky mate en dos jugadas. Y otra anécdota de Spassky de respuesta de ese estilo es cuando están jugando, creo, el torneo de Bugoino del 82, que Jugó Naidorf, venía... ¿Eh? jugó Naidorf, pierde con Kasparov. Exactamente, ese mismo torneo. Kasparov venía arrasando a todo el mundo. Y Kasparov estaba convencido y aparte estaba, viste, cómo ganaba. Le dijo, dice, lo dije en un lenguaje bastante grosero, te voy a ganar fácilmente. Más bien le había dicho, te voy a... Está bien, una expresión, se ya entendió. sabes, se entendió. Y Spassky le dijo, obviamente con su gracejo inmutable, le dijo, por favor, te ruego que procedas, le dijo. ¿El resultado cuál fue? Ganó Spassky, ¿no? Bueno, lo último que yo quiero contar de Spassky, antes que vos hagas tu magia y analices la partida que vos quieras de Spassky, es que en el 2004, cuando lo arrestan a Fischer, lo arrestan en Japón, en el aeropuerto de Narita, él le manda una carta
al presidente Bush hijo, a George W. Bush. Entonces, ahí se ve la naturaleza de lo que estaba hecho Spassky y pide misericordia y caridad para Fisher. Y en la carta le explica al presidente norteamericano, si Fisher cometió un delito, si Fisher cometió un pecado por haber jugado en el 92 en Yugoslavia, yo cometí el mismo. Así que por favor, déjeme entrar a la celda y préstenos un tablero de ajedrez. Así por lo menos no nos aburrimos. Y Spassky en la carta dice que Fisher era un ser no social. Eso lo tengo grabado como un tatuaje. Pero que Fisher tenía un concepto de justicia muy alto. Eh, Así que bueno, eh, Te voy a contar, eso refleja sí, la amistad mirá, que tenían los dos y cómo era cada uno. a mí me contó esta anécdota Lincoln Maistegui en un torneo que él estaba presente. Estaba el periodista yugoslavo Dimitri Bjelica. Sí, que escribió varios libros. Tuvo problemas Es, Viérica, porque había muchas cosas que decían que no estaban muy corroboradas. Eh, bueno, en realidad Tiene sus Bjelica, cosas, Viérica. sí, exactamente, una de las cosas que tenía que llama a todos en un hotel, durante un torneo, alquila un salón y cobra entrada para mostrar cosas sobre Fischer y tenía unas grabaciones, unos videos, unas filmaciones. Entonces estaba lucrando con el nombre de Fischer, porque él le había hecho unos reportajes, tenía grabaciones y en un momento hubo una cierta confianza entre uno y otro, porque hicieron inclusive hasta algunos programas de televisión en Yugoslavia, me parece con Bielica, o capturó información que no era de él. Y se puso a presentarlos en la sala y entró Spassky a la sala y suspendió la función esa y le dijo que era un atrevido por usar el nombre de Fischer para lucrar. Para Es su decir, beneficio propio, entonces, digamos. claro, un beneficio propio. Ahora, si vos decís, mostrás imágenes de Fischer y lo que sea y todo lo demás, pero es decir, y el dinero lo donás a los niños pobres o se lo das a Fischer y este dinero es para Fischer o lo que sea, bárbaro, pero no con información que te da Fischer, vos salís y la vendés. Y eso, Spassky se metió y me dijo Lincoln que enojado, cosa que era rara en Spassky, que bloqueó esa aberración y me parece que eso, fíjate que Spassky, el tipo que prácticamente, vamos a decirlo así, podría considerarse que le arruinó la carrera ajedrecística a Spassky, que cosa que no es verdad, pero se puede considerar eso porque le ganó el que te gana, y él va y sale y lo defiende a ultranza, porque era una injusticia en realidad, y eso también habla muy bien de los valores del Boris, ¿no? Entonces, por eso yo te digo que ese muchacho para mí es el ejemplo del deportista, el ejemplo del talento. Infelizmente, yo no lo puedo poner y me gustaría que si fuera, ponerlo con el ejemplo de el estudioso y todo lo demás, pero nadie es perfecto. Pero yo me quedo, prefiero toda la vida el don de gente, prefiero toda la vida la caballerosidad deportiva, la persona amable, la persona cercana, la persona que busca la justicia. Y él, la verdad que él lo quería mucho a Fischer y él le decía a Fischer, el presidente de nuestro sindicato, porque claro, Fischer siempre les conseguía mejores condiciones a todos los ajedrecistas gracias a que se quejaba de todo. Cuando yo grabé con Quintero, Quintero decía, tenemos que estar muy agradecidos de Fischer, porque antes de él nos pagaban $1. Ahora, cuando a Fischer le empezaban a pagar $1000, a nosotros por lo menos nos pagaban 100. Entonces decía, bueno, gloria a Dios que apareció este muchacho, porque cobramos una moneda más. Y Sí, sí, lo sí, último que sí. quiero decir de Spassky, que yo cuando era jovencito me llenaba de orgullo, cuando él firmaba la carta que le manda a Bush, pone noveno campeón del mundo. O sea, el peso que tenía en esa época, poner que sos campeón del mundo, era enorme. ¿Entendés? Sí, aparte eran nueve campeones del mundo, no eran muchos, ¿eh?
No, Te cuento que cuando estuve con Karpov cenando acá en Punta del Este en el año 2004, que vino con Víctor Solniki, y yo di una simultánea en el Conrad y Karpov hizo una jugada en cada uno de los tableros, y fuimos a cenar la segunda vez. Habíamos cenado la primera vez en el Jack Club, la segunda vez fuimos al Bungalow suizo, y estamos con mi hermano, entonces quedamos hablando, dialogando de ajedrez y todo lo demás. Ya mi inglés era bastante bueno bueno en eso. ese momento. Vino en el 2004, 2004 Sí, o 2000, 2005, 2005 vino. 2005 porque se estaba jugando el match, se estaba jugando en San Luis, estaban jugando Topalov y compañía. Fue el 2005 que vino. 2005, Potrero de los Funes, San Luis. Exactamente. Bueno, entonces estuvo allá en Punta del Este y cuando le preguntamos quién eran los 10 mejores jugadores de la historia, él lo ubicó, obviamente, yo lo ubiqué a él primero, entonces nombró los 9 jugadores de la historia y él nombró a Spassky. Él, por ejemplo, no nombró a Petrosian ni nombró a Smyslow, lo puso a Spassky en la lista, lo puso a Botvinnik, ni que hablar que los primeros campeones del mundo, y ni que hablar que a Tal también lo incluyó entre los mejores, y bueno, ni que hablar que Fischer y Kasparov. Pero él lo puso a Spassky por encima de los demás, lo cual es muy halagüeño, digo, ¿no? Porque tuvo que dejar a algunos afuera, y una opinión de Carpo es una opinión de Carpo, ¿no? ¿Qué te parece si vemos alguna partidita? Creo que fue el 10º campeón Spassky, pero bueno, no importa, ser noveno, creo que fue el 10º, pero bueno, no importa. Sí, Sí, porque ¿sabes por qué nos pasa eso? A mí me pasa, ¿sabes por qué? hace una hora y Porque a media que Ewe, estamos hablando. no, no, porque a Ewe yo lo pierdo. Yo a Claro, Ewe cuando tengo que contar, mirá que yo me sé los campeones, pero a Ewe, viste, cuando llega el momento no me acuerdo, viste, pobre Ewe, un caballero, un jugadorazo, pero no lo sí, tengo, Spassky fue el 10º campeón del mundo. me cuesta, ¿sí? Porque Carpo, porque Kasparov fue el 13. Yo Fischer me es acuerdo el de Kasparov 11, fue el Karpov es 13. el 12 y Kasparov es el 13. Entonces, Ahí Spassky está. fue el 10º. Muy bien. Bueno, Bueno, me ahora gustaría mostrarte una partidita para cerrar. hacé tu Dale, magia, dale. mostrá lo que quieras. Podés mostrar lo que Bueno, quieras. vamos a ver. Bueno, vamos a una partida. A ver si la tengo que encontrar todavía, pero eh, para mostrarte una partida con Petrosian. Del campeonato del Este, mundo del 66. Campeonato del Mundo del 66 es la partida número en la ronda 19, jugada el 4 de junio del año 69, perdón, del año 69, voy a decir mejor. Voy a compartir aquí. Hay que compartir. Esta es del 69, entonces, la que vas a mostrar. La que voy a mostrar es del 69. A ver cuál sale acá. Acá está. A ver si ya la tenemos en pantalla, ya la estamos viendo. Sí, señor. Explícala de Bueno, donde quiera. bueno, entonces el asunto es, esto es una siciliana que sorprende, pero lo interesante de esto es cómo Petrosian que juega una siciliana Naidor, sorprendente, eh, juega el caballo aquí y Boris Sí, velozmente Spassky va de blancas. Spassky de blancas, Petrosian de negras. La partida se jugó el 4 de junio del 69, como reza aquí. Este, Juega con el fil C4 y aquí le hace esta muy bonita jugada a Petrosian que amenaza el alfil y clava el caballo, y amenaza el caballo por peón, y Spassky lo resuelve de una manera muy sencilla moviendo la dama aquí. Y esta posición me gusta mucho porque como Spassky tenía esa facilidad para desplegar todas sus piezas fácilmente. Estamos en la jugada 8 y ella tiene las 4 piezas menores jugando y los 2 enroques listos. Y bueno, aquí juega H6 y acá Spassky me sorprende a mí con la siguiente jugada. Él mata el fil por caballo y yo creía que los maestros soviéticos eran todos amantes del par de alfiles. Pero después me di cuenta que no se trataba solo del par de alfiles, sino se trataba también de los tiempos, de tener toda la gente jugando afuera. El estilo de Spassky y el de Tal, es decir, Tal era
más agudo y más arriesgado que Spassky, pero Spassky lograba generar unas enormes tensiones en el tablero que hacían colapsar a todo el mundo. Spassky decía que él no era un experto en finales, no era que no lo jugara mal, él era talentosísimo y demás, pero no era un estudio solo finales, dice, porque mis partidas normalmente nunca llegaban al final. O si entraban en un final, ya había una desigualdad material, viste, que no había mucho para andar jugando sutilmente el estilo Smyslov, ¿no? Bueno, él ahora enroca largo y está anunciando que la mano va a venir de ataque al rey. Petro juega aquí y acá Spassky hace una cosa muy soviética, que era, acumuló primero todas sus piezas en un sector del juego e hizo jugadas de profilaxis. Entonces, lo primero que hace es traer las torres al centro del tablero, como si Petrosian se fuera a quedar con el rey en el centro del tablero por ahí, en algún momento. Y cuando Petro desarrolla las piezas, pone este peón aquí, y fíjate que tiene todos los elementos desarrollados, ¿no? Vamos bien. Cuando él se enroca, entonces Spassky ahora hace dos jugadas de profilaxis como diciendo, me voy a aprontar y una vez que lance el ataque, ya no hay marcha atrás, ¿no? Es como cuando Julio César cruza el Rubicón con las armas encima, que había que dejarla del otro lado del río e invade Roma y dice, alea jacta est, la suerte está echada. Este muchacho jugó el alfil acá y es una jugada que yo se la comento siempre a los chicos, que no es solo que mueve el alfil y lo defiende y protege el enroque, sino que es una jugada que ayuda a que el rival no te gane tiempos amenazándote cosas que están colgadas. Si no, tenía esto suelto, esto acá, no, no. El tipo tiene todo asegurado. Y después de un torre 8 juega la siguiente jugada, juega el rey a B1, saliendo de una posible alfil que venga aquí a molestarte la dama en algún momento. Haciendo esas dos jugadas, asegurando todo, ahora ya está listo para iniciar su ataque. Y cuando Petro, que no tuvo un buen día el día de hoy, jugó el alfil a F8, Spassky resuelve que cuando vos jugaste Petrosian en la jugada 8, este peón acá, generaste un punto de contacto en esta casilla, ¿no? El G5. Entonces Spassky ya arranca con fuerza, sin preparar el avance de ese peón, ya lo suelta solito para adelante. Y acá, cuando uno ataca al rey, O sea que G4 suceden. no lo inventó Giraud. No, Eso no, G4 ya se jugaba antes, ¿viste? ya se jugaba Exacto. antes. Es muy bueno ese aporte, es muy bueno, porque ¿sabe qué pasa? Todos nosotros creemos que la historia se inventó hace 15 días y esto lo inventamos nosotros, ¿viste? No, ya se hacía antes. Ahora puede ser que técnicamente, obviamente el arte de la defensa ha mejorado mucho pero también ha mejorado mucho el arte de ataque también, pero hay las cosas, no te digo que está todo inventado, pero andamos muy cerca de pensar que está todo inventado. El G4 es una jugada fantástica que donde Petrosian tiene que elegir entre capturar o no capturar este peón. Y bueno, hubiera sido interesante saber qué pasaba si no capturaba el peón, pero hoy nos toca ver que captura el peón. Te voy a contar que como viene la mano de ataque al rey, y ya que no puedo con mi vocación de docente ajedrecístico, te digo, Fede, que el ataque al rey tiene por lo menos unas reglas que uno debe respetar y cumplir. Primero, para atacar al rey, para atacar uno tiene que tener la iniciativa. Si no tiene iniciativa no podés atacar. Entonces, la iniciativa es el factor número uno. El segundo factor importante es que vos tenés que llevar las piezas, tener mayoría de piezas en el sector de ataque. O sea, iniciativa y mayoría de piezas es razonable. Después, otro tema importante, vos si vas a atacar, no podés atacar una fortaleza inexpugnable. Vos tenés que atacar algo
que esté debilitado o que tenga brechas que yo pueda entrar. Por eso la importancia de pensar que el rey enemigo está debilitado o pueda ser debilitado. En este caso, yo considero que el rey tiene algunos problemas. Después, el cuarto factor que entra para cualquier posición de ajedrez, Fede, es el control del centro. Necesariamente vos tenés que tener el control del centro y que no haya ningún golpe que te vaya a sorprender, que ahora, como están dispuestas las piezas, las blancas están dominando muy bien el centro. Después tenemos un factor que este lo recomiendo siempre para los alumnos, que es el aspecto psicológico. Cuando uno va a atacar, tiene que ser una persona decidida. No es que voy a atacar y no me animé. No, tenía que entregar y no me animé. Vos tenés que, si estamos para el ataque y hay que entregar una pieza, se entrega. ¿Qué puede pasar? Es decir, pero hay que ir para adelante. Es decir, esto lo decía un poco el Cabezón Ruggeri cuando dice, si te vas para adelante, andate, le decía a Bilardo. Es decir, y que los demás te hagan los relevos. Pero si vos te vas adelante, seguí avanzando, no te quedes a mitad de camino. Bueno, entonces esto es un poquitito. Y después hay dos factores más. Cuando uno ataca a un rey, debe procurar que el rey no se escape, no se te vaya a ir de ese rincón. Y otro es que debemos abrir líneas para llegar a ese rey. Entonces yo pienso que todos estos factores confluyen en esta posición y Boris ahora con tres jugadas, el G4, dama G2 y torre aquí, ya puso dos piezas pesadas apuntando al rey. El alfil juega de esta casilla y ahora Boris empieza a trabajar lo que se llama la apertura de líneas. Esta idea le gustaba mucho a eh, Ruben Fine. Ruben Fine hablaba de esto, de que cuando uno está atacando llega un momento que ya tenés todo armado. Bueno, hay que abrir la posición para que mis piezas invadan. Entonces le genera un punto de contacto con el peón en esta casilla, ¿no? Y además la posibilidad de abrir una columna más sobre el rey. Petrosian, un excelentísimo jugador y campeón del mundo, no tuvo un buen día y jugó el rey hacia el rincón y no creo que sea la mejor jugada para tratar de escaparte de este asedio. Luego de peón por peón, es decir, de torre aquí con la amenaza de peón por peón, fíjate que amenazó peón por peón con torre por caballo y mate en esta casilla, es decir, está acumulando la tercera pieza pesada sobre el rey enemigo. Y acá hay una capitulación de Petrosian, donde vuelve la dama a la primera línea para defender al rey. Y si vos decís, ¿y cuánto más podés aguantar vos un ataque de Spassky si tirás todas las piezas para atrás? Y ahora Spassky se dedica a jugar y a florearse en esta posición, luego de peón por peón, Petro come de peón, y Spassky ahora pone en juego y trae en juego la última pieza que le faltaba por traer, que era el caballo de C3. Ese caballo no estaba participando, entonces inventa esta jugada donde invita al caballo a que haga algo, entonces este prefiere hacer peón por peón y hace lo que yo llamo en ajedrez avance y ocupación. Ahora ocupo, avancé el peón y luego traigo el caballo y estoy amenazando el caballo de F6, ¿no? Con una posible amenaza de mate en esta casilla, lo cual lo obliga a él a que ponga el caballo aquí, haciendo una defensa totalmente artificial con un caballo que queda en la banda del tablero, suelto por ahí. Y bueno, él cuando jugó dama aquí, ya a ese caballo le quedan pocos recursos, jugó peón por caballo y ahora Spassky le jugó caballo aquí y lo obliga a abandonar a Petrosiano. Y vamos a ver que el remate sería más o menos así. Estoy amenazando mate aquí, si tú capturas,
Yo capturo con jaque, el rey viene acá, capturo con jaque, el rey viene al borde, y todos sabemos que el levantamiento de la torre por tercera nos va a dejar con una imagen bonita de mate en esta casilla, y que cualquier intento que hagas de avanzar este peón te hace torre por peón, o una jugada de este estilo para controlar esta casilla, Boris te va a dar mate acá. Hay que admirar el ajedrez de Spassky de la década del 60. Ese juego dinámico, esa capacidad de generar tensiones y estar preocupándolo al rival todo el tiempo. Spassky aprendió mucho del primer match contra Petrosian, del pero quebrar 66. una persona de la capacidad y la calidad de juego de Petrosian no era un tema fácil, y no le fue fácil a muchos jugadores durante muchos años. Es decir, Spassky debió enfrentarse a los matches, que era lo más duro, porque a Petrosian se podía ganar en un torneo, pero no nunca en un match. Yo creo que esta partida, inclusive el match termina el 17 de junio de 1969, el día que Petrosian cumplía 40 años. Ese día Petro cumplía 40 años y pierde el título contra Spassky. Y yo siempre le pregunto a los alumnos, ¿a ti te molestaría perder el título de campeón del mundo el día de tu cumpleaños? Ah, sí, no, qué horrible esa historia. Y yo le pregunto a Federico Madeo, ¿te molestaría perder el título de campeón del mundo el día de tu cumpleaños? No, porque como dijo Mikhail Tal, voy a ser ex campeón del mundo toda la vida. Exactamente, aparte, ¿sabés qué es ser el campeón? A ver, si Spassky era el décimo, ¿saber lo que es ser el noveno campeón del mundo? Y ya, es decir, aunque sea campeón del mundo 2 semanas, ¿viste? Federico Madeo, campeón del mundo de ajedrez, 2 semanas, el campeón número, me alcanza, no precisamos más. Y después Eso tenemos el pasa, título eterno, eso pasa en el tenis, por ejemplo, el Chino Ríos, chileno, fue ¿sí? campeón del mundo de tenis, o número uno del ranking, creo que fueron 6 semanas, 7, no importa, el tipo fue número uno del mundo. No precisa más. Ya está. Ahora es un ex número uno del mundo. ¿Querés mostrar rápido alguna partida más, la del año 49, o terminamos? Vamos a mirar, vamos a compartir la partida del año 49, a ver si la voy a Porque encontrar una aquí, sola partida porque de Spassky es poco homenaje. Me parece, elegí una más. vamos a acá una más, pero la del año 49 esa está muy buena. Contra Este, Aptonomov. Antonomov, déjame ver cómo se Sí, porque comparte tenía aquí. 12 años. Una locura. Sí, eso es lo interesante, eso es lo interesante. Pero esta, como en realidad es una partida poco conocida, pero Spassky con 12 años, Spassky no era un teórico, se está viendo la partida, ¿no? ¿Estás viendo ahí? Sí, Sí. sí, sí, sí. Spassky no era un teórico consumado, pero me sorprendió que jugara D4, pero jugaba, él salía de D4 y de E4 sin ningún problema, de las dos maneras, porque jugaba un poco a ojos vistas y mucho con el talento, ¿no? Él tenía un talento superior, ¿no? Bueno, esto es un gambito de dama aceptado. Juega peón aquí y él juega dama aquí. Y yo este tipo de posiciones, esta partida yo la he jugado, este tipo de posiciones he jugado varias veces. Me hubiera encantado jugar como Spassky y nunca me sale ni parecido. Aquí, acá, Boris saca el caballo y desarrolla las piezas. Él mata aquí y él juega con la torre acá y se va a quedar con el peón dama aislado, ¿no? Este, Entonces él juega aquí y hace peón dama aislado, pero está un poco retrasado en el desarrollo. Acá este chico debió haber sacado el alfil y tratar de apurar el enroque, pero jugó esta jugada acá. Y Spassky, con una partida de años 49 y con 12 años, y sin los estudios que tenemos hoy en día y demás, sin grandes entrenadores y sin computadoras, suelta el peón a D5 a abrir la posición aprovechando que el rey estaba en el centro. Y cuando este captura caballo por peón y juega alfil acá, es decir, yo tengo muchos alumnos que temblarían porque se quedaron con peón de menos.
Y Spassky lo que tiene es una disposición de una torre, un caballo, dos alfiles, una torre, la dama jugando, este caballo también participando, y este caballo está neutralizado. Estas dos son las únicas piezas que están, pero esta también está neutralizada, o sea que yo te diría que es una posición de una magnífica oportunidad, ¿no? Entonces, en este momento, este chico jugó el alfil aquí y ahora Spassky termina resolviendo el juego tácticamente muy bien. Mata aquí primero, no se puede comer de alfil porque se cae, se pierde el caballo en el centro del tablero, entonces tiene que comer de peón, entonces mata en el centro, come de alfil, come aquí, come acá y ahora le queda una estructura de peones muy mala, muy mala, y Spassky hace lo que parecido a lo que hizo hoy, pone el caballo en D4 delante del peón, hoy lo hizo entregándole un peón a, a Petrosian y ahora hace una cosa bastante parecida, entregó el peón y el Amenaza caballo caballo ocupa el C6, peón. caballo F5, amenaza un poco de todo. Acá esta está fuerte, no te podés enrocar ahora porque el caballo te va a venir a esta casilla. Y inclusive yo voy a tener piezas para jugar de este lado del tablero también. Entonces vienen los golpes de todos lados y él juega al rey acá para tratar de salir de la clavada, pero todos nosotros sabemos que dejar las torres discontinuadas es perdedor. No es lo mismo las torres unidas que las torres separadas. Entonces este jugó aquí y amenazando un truco táctico muy sencillo. Hay un detalle acá en esta casilla y hay una mirada sobre este punto, hay un torre por D5 y él debió jugar diferente en esta posición, pero ¿qué pasa? También se le está viniendo dama aquí y con dama por acá está también en la bolsa, o sea que esta posición está bastante complicada. Todavía esta torre tiene ganas de jugar por la columna y buscar oportunidades en C8, o sea que Antonomov no lo hizo muy bien porque movió este peón aquí. Entonces Boris, con 12 años, mata aquí, come, jaque, el rey al rincón, y luego de dama por peón no está fácil para detener el mate en esta casilla y el doble de caballo aquí en esta otra. Con lo cual, este muchacho Antonomov, que no tenemos después muchos antecedentes de él, que fue de su vida ajedrecística, perdió contra un Spassky que ya mostraba un talento y una precocidad a los 12 años muy interesante en un ajedrez de posguerra. Estamos hablando del año 49 y el ajedrez soviético estaba creciendo muy bien. Esto fue en el campeonato juvenil de Leningrado, según dice la información que nosotros tenemos y que no tenemos por qué dudar. Bueno, Fede, yo deja creo de, que es un muy buen momento para dejar por aquí, sí, deja de ¿no? compartir pantalla y le damos un cierre. Dale, Bueno, perfecto. espero que le hayamos hecho justicia a Boris. Somos de hablar Sí, mucho, como me sí, dijiste vos me dijiste por audio, vamos a hablar mucho. Bueno, cumplimos. sí. El que nos juntamos los dos y no es un tema fácil, ¿eh? Es decir, porque un gran conversador como vos y yo, que debo ser de los, no los que mejor conversa, pero los que sí que más conversa, este, creo que le hacemos un justo homenaje a un querido ajedrecista y que hizo mucho por todos nosotros desde varios puntos de vista, pero fundamentalmente porque le dio dignidad a este juego, le dio caballerosidad y hizo del ajedrez un ajedrez descontracturado, que no hay que tener siempre el puño crispado, ni andar pidiendo, ni reclamando. Es decir, el ajedrez es un juego y es un juego para pasarlo bien y para ser amigos. Y él era amigo de toda la gente. Bueno, te agradezco por tu amistad. La última vez que fui a Brasil, la última vez que fui a Uruguay, vos estabas en Brasil. No nos podemos cruzar, pero ya nos vamos a cruzar. Dale, querido, te mando un abrazo y en diciembre espero estar por allá. Abrazo grande. Abrazo.